Bienvenidos, queridos amigos, ¿cómo están? Una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Nuestros lunes de catedráticos INADEC, como siempre, y hoy nuevamente tenemos la fortuna de que nuestro rector, el doctor Anatolio González Emigdio, nos acompañe y vamos a seguir tratando el tema sobre la violencia infantil, porque vaya que es complicado, es difícil, lo sabemos, pero también es importante tratar y saber de él. Hoy vamos a hablar de los efectos jurídicos y los alcances que tiene la violencia infantil en nuestros niños, de quién la ejerce sobre ellos. Bienvenido, gracias doctor Anatolio por estar nuevamente con nosotros. Bueno, estoy a sus órdenes y contento porque vamos a darle un poco de continuidad a esto. Digo, es vasto, pero sí puedo aportar algo para que las personas juristas y no juristas puedan enterarse de algunos temas y a dónde acudir y qué hacer cuando se está tratando esta clase de violencia infantil. Pues qué bueno, ¿no? Que se enteren porque muchas veces existe violencia, pero nadie dice nada. Ese es un punto muy, muy lamentable, que todos en la familia caen en la violencia. A veces entendemos la violencia solamente como el golpe, el niño que trae moretones y demás. Hemos hablado también de la violencia psicológica. ¿Qué más tipos de violencia se pueden ejercer contra un menor, doctor? La violencia económica, la violencia sexual. Yo creo que la más amplia es la psicológica, ¿sí? Pero existe la violencia económica, no destinar los alimentos o no dar lo necesario para que los menores subsistan, o más aún poniéndolos a trabajar en trabajos donde no les corresponde. A veces, como esos niños que están de menos de 8 años ya vendiendo o pidiendo, ¿no? O sea, y pues todo eso es violencia económica. La violencia sexual pues es un poco más grave porque ya empieza desde los tocamientos, el abuso y llegar hasta una violación, ¿sí? Entonces, yo clasifico la violencia en 4 rubros, o sea, la física, la psicológica, la económica y la ¿cómo se llama? Sexual, pero también se habla de violencia social, ¿no? Que el llamado bullying, Ajá. ¿sí? Entonces eso yo lo pongo muy aparte porque eso ya no está en muchas ocasiones dentro del seno familiar, sino ya está en la sociedad, en los grupos de clase, en las escuelas, en primarias, secundarias, prepas y yo creo que hasta universidad, ¿no? Ajá. Entonces la clasifico aparte porque no está dentro de la familia, o en ocasiones pudiera suceder excepcionalmente también dentro de la familia, ¿no? De que los hermanos mayores ejerzan bullying en contra de los menores. Entonces puede ser violencia social, pero ahí sería más que nada violencia psicológica ejercida por un mayor, por un adulto en contra de un menor, ¿no? Aunque se trate del hermano más grande o de los papás inclusive, ¿no? ¿Cuántas y tantas ocasiones no vemos que en alguna ocasión vi a unos niños competir y uno llegó al último y dice la señora, siempre ha sido un tonto, sí, él nunca gana. Oye, o sea, callé porque era como un tipo fiesta, una reunión, pero, o sea, le está bajando la autoestima al menor. La comparación entre hermanos también Sí, es ejercer exacto, violencia. no, es que tu hermano, pues sí es inteligente y tú no, y así. Entonces, o sea, la verdad es que con esas palabras tan sencillas, como son una esponja y absorben todo, ya le diste en la torre, ya lo dañaste. La comparación de o los motes del gordo o el flaco, el utilizar alguna característica física para ponerle un mote casi siempre despectivo, aunque pareciera de cariño, eso es violencia en contra de un menor. Así es. No lo entendemos como tal, la sociedad pareciera que hemos normalizado esa conducta y es como, es que es de cariño, pero realmente cuánto afecta en la Gordito, autoestima. ¿no? Sí. Gordita, y sí, hasta lo dices con cariño, ¿no? Sí, para que no se vea que es despectivo, ¿no? Pero sí, eso provoca mayor impacto en el menor. Sí, si en los grandes, o sea,
tres pozos, gordita ven para acá, gordito ven para acá, o sea, también causa impacto, no, pues siempre me dice gordita, estoy muy gordo o gorda, ¿no? Y entonces viene la baja autoestima, y si a esas alturas ya se formó la autoestima, Claro. si no tiene, pues ya viene su depresión, sí, ya estoy triste y deprimido o deprimida, ¿no? Entonces, la formación de la autoestima, pues es desde que naces hasta los 12 años, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que actuar de manera prudente, de manera eficaz con los menores. Yo estoy leyendo un libro que se llama Educar con confianza total, de dos argentinas, una madre e hija, son coaches a nivel internacional. Ajá. ¿Sí? Y el primer libro de ellos, que nada más se llamaba Educar con confianza, se volvió un bestseller, ¿sí? Y explica toda esa situación de cómo hay que hablarle al niño. Dice, no, tampoco vamos a ser una persona que nunca va a perder, que nunca va... No, precisamente hay que prepararlo para decirle, a veces se gana, a veces se pierde, ¿sí? Y que también saque sus emociones cuando sea necesario, pero tener a un niño normal, no traumado, no que por la baja autoestima, pues no tome sus propias alas y emprenda su vuelo. A veces cuando tratamos temas de psicología y demás, o este tipo de autoayuda, pareciera que nos referimos a un sector de la población, nada más, porque obviamente en la clase social media y baja, a veces es complicado, es difícil allegarse de estos temas. Algo que está sucediendo ahorita, doctor, en su estado, precisamente allá en Guerrero, esta situación que no sé cómo lo ve usted. Aquí le pregunto al especialista. El obligar o el coadyudar o el llevar a los niños a utilizar armas de fuego y que fueron grabados en video y demás, ¿esto pudiera tipificarse como violencia en contra de ellos? Bueno, indiscutiblemente aquí hay un autor. Ajá. Hay personas mayores de edad que obligan a hacer esto a los menores. Obviamente también se puede catalogar como violencia, Ajá. indiscutiblemente. Aquí el responsable es el que está ideando y el que da la orden intelectualmente y el que amenaza o da sanciones para efectos de que ellos lleven a cabo esta clase de incidentes que también, claro que estamos en presencia de una violencia, ¿no? O sea, está presionado psicológicamente la persona, el menor, para provocar esto. Yo veía periodistas que le hacían estas preguntas al licenciado Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, pero yo no vi una pregunta encaminada a qué tipo de sanción pudiera haber en contra de quienes están permitiendo, si no obligando, quizá permitiendo que estos niños entrenen, marchen y demás, protegiendo. En este afán de los usos y costumbres, yo recordé inmediatamente la situación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde le quita la patria potestad momentáneamente a los padres de la niña, Aquí va a ser transfundida. Exacto, de la transfusión, de la objeción de conciencia. Algo similar como eso, ya yéndome a un extremo, ¿pudiera suceder con esos niños? Sí, para esto hay que acudir ante la autoridad competente, Ajá. desde luego, no No es nada más porque... No es nada más porque, o sea, ¿quién va a hacer la denuncia, no? ¿Quién va a dar la noticia? ¿Sí? O sea, se tiene que hacer una denuncia ante el Ministerio Público y señalar al responsable, ¿sí? Primero. Segundo, habría ahí, a lo mejor era el papá o a lo mejor no era el papá, pero con cierta permisibilidad del papá. Ajá, Entonces así está es. volviendo cómplice. Obviamente los padres que utilizan para esto a sus hijos o que por una moneda va a ir a hacer determinado incidente, aquí hay tanto violencia psicológica, violencia económica, entonces, pero sí tendríamos que denunciar con el Ministerio Público para efectos de que se retuviera al menor, ¿sí? Y quitárselo del seno materno o paterno o del seno familiar y nombrarle un tutor, dependiendo de la edad que tenga, ¿sí? Y dependiendo de quién sea el más apto. O sea, si dice la mamá, es que yo no lo autoricé, bueno, pues a ella se le queda, ¿no? Si los dos estaban de acuerdo, bueno, pues entonces habría que buscarle un tutor,
a él para que ejerza la patria potestad, que ejerza la tutela, lo que se llama la tutela. Aquí yo lo siento muy complicado porque se estuvo mencionando que estos niños eran parte de los huérfanos de los músicos que asesinaron. Entonces, como que también mediáticamente se le dio un giro, pareciera que con esto se pretendía poner el pretexto, decir que se permitía ejercer ese tipo de violencia. Me resultó muy grave porque no hacemos la comparación. Sucede un niño de edades similares en Torreón, mata a otros niños. Y todos pusimos el grito en el cielo cuando nos enteramos. Pero aquí estamos mirando niños de las mismas edades y más pequeños preparados para hacer exactamente lo mismo. Pero ahora como hay un fin y están en riesgo, cambia nuestra forma de pensar o la ley. Aquí tendríamos que ver quiénes son los tutores, porque estos niños que quedan solos, o sea, indiscutiblemente quedó algún familiar, existe la tutela legítima y los tutores serían algún familiar. Si no, pues la tutela dativa, ¿no? Que es donde el Estado nombra a un tutor, ¿sí? Y que tiene la obligación de hacerlo, pero el Estado está preocupado por otros cotos de poder, por otras negociaciones, en lugar de implementar medidas o mecanismos para que se pueda llegar al juez de lo familiar o al juez mixto. En provincia, en los distritos de los estados son jueces mixtos, manejan de todos los asuntos penales, civiles, familiares. Ahí no hay especializaciones como aquí. Entonces, creo que ahí el Estado está fallando con mecanismos porque como esos niños, hay muchos niños abandonados que nadie ejerce tutela sobre ellos, ¿sí? Y que es responsabilidad del Estado, finalmente. O sea, el otorgar una tutela dativa, o sea, es porque no existe nadie de tu familia, no te la dieron por testamento, no te la dieron cautelarmente, entonces es una tutela que otorga el Estado y que le nombra a un tutor para que ese tutor se haga cargo de su desarrollo, ¿sí? Pero no fueran niños que tuvieran dinero, ¿no? O un patrimonio exorbitante. Ese sí, luego se le nombra a un tutor para que administre los bienes. Y los que no tienen bienes, de hecho el Código Civil maneja casi como que da a entender que nada más a los que les dejaron una gran fortuna, una herencia o son de acreedores a ese tipo de beneficios, de bienes materiales, eso sí se merecen. A eso sí, luego el Estado los toma en cuenta y les pone un tutor para que les administre los bienes. Y aquel que no tiene nada, pues no le pone nada, ¿sí? Y al rato se sale del seno familiar que le quedó por ahí un primo allá de cuarto o quinto grado, y pues que se va a hacer cargo de él, ¿no? Entonces los dejan a su suerte. Y así hay muchos. A eso me refería cuando yo le comentaba, a veces la clase media y alta es una forma de tratar a los niños, es clase media y baja y precaria, como en este caso, es mucho menos, como que parece que no importa. Entonces, se supone que el interés superior del menor es para todos los niños mexicanos menores, ¿no? Yo vi al gobernador Astudillo ir por ahí y le reclamaron que nunca había ido a este pueblo y llega después de lo que acontece, pero por la presión mediática, pero jamás vi hablar sobre los niños, sobre lo que está pasando. Lamentablemente la clase baja está plagada de todos estos acontecimientos. Hay explotación de menores, hay violaciones, hay abusos de todo tipo y no se hace nada, ¿sí? Claro, los jueces dicen, pues yo no actúo de oficio. O sea, alguien tiene que llegar que denunciar, ¿sí? Con una demanda, con un escrito, a decirme qué está sucediendo. Y tienen razón, no pueden actuar oficiosamente, la acción procede cuando alguien la ejercita, ¿sí? UNICEF fija un posicionamiento a nivel mundial, porque obviamente estas imágenes fueron conocidas a nivel mundial, de estos niños preparados para defender, pero ¿dónde está la diferencia entre estos niños preparados para defender y los niños sicarios preparados para matar? No hay diferencia jurídicamente en una acción como esta. Bueno, esto está como la historia de Dios y Satanás, ¿no? Ajá. De que Satanás era bueno
y se hace malo, ¿no? Porque le va gustando las tentaciones. Entonces, si me sé defender, o sea, estoy en el filo de la navaja, ¿sí? O sea, también puedo agredir, ¿sí? O sea, ¿quién les va a inculcar determinados principios, valores y formas de vivir honestamente, ¿no? Ahí está el punto medular. Porque una persona que tiene conciencia dice, yo aprendí a defenderme precisamente para no causar daño, ¿sí? O lo que dice un buen karateca o una persona que sabe kung fu, que es segundo dan, tercer dan, ¿sí? Yo aprendí karate para no pelear, ¿sí? O sea, lo aprendí como una disciplina de comportamiento, ¿sí? Y esto podría ser igual, de que según la conciencia de cada menor, pudiera dirigirla de un lado o de otro, ¿sí? Pero viviendo inmersos en un caldo de cultivo como lo es la alta montaña en Guerrero, que precisamente ni siquiera pueden pasar de un pueblo a otro porque lo tienen prohibido por los mismos que manejan estos lugares, los sembradíos y demás, hasta donde también es tan peligroso, no está tan alejado de la realidad. Por ahí vi algunos medios juzgando las palabras del presidente cuando dijo que pareciera que grupos están jalando niños porque se están quedando sin jóvenes y los están metiendo al crimen organizado muy pequeños. Y pareciera que ahí transgiversaron la realidad de lo que estaba pasando. Pero ¿hasta dónde también puede ser eso cierto, doctor? ¿No? Pues es que se habla de los hechos o lo poco o mucho que se conoce, ¿no? Ajá. Con todo respeto para el presidente, pero no dice qué medidas vamos a tomar preventivas para que esto ya no vuelva a suceder, no se siga generando. Eso es lo lamentable, ¿no? De que, bueno, estoy preocupado por recortar presupuestos, por acomodar a la gente, porque me renuncian seguido, porque ya no son los mismos salarios, pero las personas que viven en las serranías, que están lejos de la civilización, pues esas están sufriendo las consecuencias de todo esto, porque en varias ocasiones, bueno, ya este año, me comentaba, por ejemplo, gente del municipio de Ajuchitlán, del estado de Guerrero, que siempre les llegaba fertilizante por parte del estado suficiente para poner en sus sembradíos y tener mejores cosechas, y que ahora les llegó el 50% cuando mucho, y muchos se quedaron sin fertilizante. O sea, en esa austeridad que, ok, él dijo, se la vamos a aplicar a los que están ganando más, a los que traen 4 o 5 celulares pagados por el Estado, una escolta, todo. O sea, entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Sí? Que no se arman programas o mecanismos para que estos menores de estos municipios recónditos, no nada más de Guerrero, de muchos otros estados, Claro. Oaxaca está igual, ¿sí? Entonces, ¿dónde están esos recursos? ¿Sí? No se destinan, o sea, que deberían destinarse para la educación. Y si estos niños tuvieran una clase, una escuela, ¿sí? Un maestro que los está dirigiendo, ¿sí? Sería otra cosa, pero no hay. Las escuelas cooptadas Allá no también por el llegan los crimen maestros, organizado, claro. allá no llegan los maestros. Y algún maestro que les da a los 6 grados, que juntan estas pequeñas escuelas para darles 6 grados, pero refieren que solamente 1 o 2 veces a la semana, a veces si se puede les dan Así es, clase. y yo te lo digo por experiencia, yo soy en una escuela rural, y el maestro que da primero también te da en segundo, y en tercero, en cuarto y en quinto, ¿sí? Cambia la dinámica porque son libros distintos, pero nada más, ¿sí? La persona es la misma. Por eso le decía que mi preocupación era esa, porque yo no vi posicionamiento de ninguna de las autoridades que fueron, porque se hizo mediático el tema de los músicos indígenas asesinados, y se hizo la equiparación de la justicia selectiva con el caso de los Levarón, que inmediatamente el mundo entero se entera, y de estos músicos indígenas no. Entonces, Claro. esa situación que nuestro país tan clasista, porque eso es lo que somos clasistas, sigue permeando. No, y además están haciendo a un lado el artículo primero constitucional que dice, todas las autoridades están obligadas a respetar y hacer valer los derechos humanos,
ahí se están vulnerando los derechos humanos, ahí ya no tan solo hay violencia infantil, se vulneran los derechos humanos de todos los menores, ¿sí? Que estuvieron interviniendo. O sea, no hay alguien que pare, que empiece a tomar medidas preventivas para que esto se mitigue, ¿sí? Porque ¿qué autoridad puede intervenir ahí, en esta zona? ¿Sí? El Ministerio Público, hay un juzgado a 3 días de distancia, 2 días y medio, o sea, sí es complicada la zona. Pero bueno, yo digo, y todo lo que se ha ahorrado, no que ya paramos la corrupción, ¿sí? Y entonces los programas sociales, ¿qué está pasando con ellos, no? Sí. Ese es el problema. Y está el otro tema, doctor, los usos y costumbres en los pueblos, hasta dónde la Constitución y el interés superior del menor, seguimos hablando de niños, debe prevalecer por encima de los usos y costumbres de los pueblos, porque los papás o quienes los están enseñando a defenderse alegan que es para protegerse a sí mismos. Pero ¿hasta dónde seguimos? La Constitución y las leyes locales autorizan los usos y costumbres siempre y cuando sean lícitos, siempre y cuando no vulneren derechos humanos, ¿sí? Y además deben estar reconocidos por la ley, por sí mismos no están reconocidos, ¿sí? Se han venido reconociendo a través de muchas luchas y oposiciones, programas, antagonismos que ha habido, por eso se reconocieron los derechos de los indígenas, ¿sí? Pero los usos y costumbres los debe validar la ley, ¿sí? Eso está claro, ¿sí? En las leyes locales, y entonces sí se deben tomar en cuenta, desde luego, ¿sí? Pero se debe probar. Sí, es que aquí hay un uso y costumbre así, de esta naturaleza, y así se dan así se resuelven los casos, y así se actúa aquí. O sea, vamos, ¿qué es un uso y costumbre? O sea, una conducta reiterada, que los propios habitantes de ese lugar la han llevado a cabo por años y hasta siglos, y que entonces sí te la respeto, pero que siga un procedimiento que no vulnere a los artículos que contemplan los derechos de audiencia y los derechos de legalidad. Nada más. En Oaxaca hay jóvenes que les son llamados topiles porque prestan como un servicio social para ser guardia comunitaria, pero eso sí es un uso y costumbre, tienen ciertas formas de hacerlo, como prestar un año o cierto tiempo y la comunidad los elige quién va a ser topil y es como una obligación prestar ese servicio para ser policía comunitario. Y eso está reconocido ya. Exacto. Eso ya no está, no es una actuación ilegal. Ya está reconocido. Pero de ahí a armar niños y ponerles un pañuelo en la cara para taparlos y enseñarles ciertas tácticas, lo entrecomillo, militares para defenderse, hay una diferencia muy grande, doctor. Enorme, completamente. Si algún grupo de estos muchos activistas, que yo me imagino que muchos están indignados ante esta situación, tuviera o quisiera ejercer una denuncia, ¿ante qué se toparía? Vamos a suponer, llega un grupo, dice, estamos en contra, juntándonos al interés superior del menor, venimos a defender a esos niños, no pueden hacer esto. Jurídicamente, ante qué se tendrían que enfrentar? Bueno, no sé si enfrentar o ante qué autoridad acudir. ¿Sí? El enfrentamiento, bueno, yo creo que hay que dejarlo a un lado, habría que ver que hay que acudir ante el Ministerio Público. Okay. ¿Sí? Primero, el Ministerio Público ya puede actuar en determinados casos ante el juez familiar, ¿sí? Ese sería el caminito. De entrada, este grupo no estaría legitimado para denunciar, para hacer la demanda ante el juez, sino vamos con el Ministerio Público y el Ministerio Público ya se legitima tomando el caso y ya puede actuar ante el juzgado familiar, ¿sí? Interviniendo con una demanda, ¿sí? Para que se protejan estos derechos. Los menores, pues se les está obligando, se les está manipulando, se les está amenazando, no sé, qué sé yo, ¿sí? Pero no es correcto lo que están haciendo. Pero no es correcto, definitivamente. Sí. Ahora,
Eso es en primera instancia. ¿A qué se enfrentarían? Pues es que se van a enfrentar al propio Estado. Y o al pueblo también. También, si el pueblo, hay muchos pueblos que están muy de acuerdo con esas tácticas, ¿sí? Porque lo ven como una defensa para que crezcan y finalmente sean los defensores del mismo pueblo y haya un contrapeso con los sicarios, con gente que llega y que quiere atropellar a esta clase de pueblos, ¿no? Entonces, sí hay pueblos que están con esas conductas arraigadas, con esas costumbres arraigadas, pero una cosa es ciertas prácticas y otra cosa es el uso y costumbre, ¿sí? Esto, si apenas empezó de hace 2, 3 años para acá, todavía no es una costumbre, ¿sí? Tiene que haber una conducta reiterada, reconocida por todo la población de la región, ¿sí? Entonces, eso es lo que habría que ver primeramente. Si llega un grupo que quiere actuar a favor de los niños, pues a lo mejor se enfrenta al propio pueblo, o a lo mejor el pueblo está a favor y dice, oye, sí, que haya alguien que haga algo, ¿no? ¿Sí? Yo diría que esto le corresponde al municipio en primera instancia y después al estado, a los gobiernos estatales. Pero también hay organizaciones civiles que podrían actuar, ¿sí? Concatenados con el municipio. En este caso sería el DIF del municipio. Sí. El DIF ya es del Estado. Ah, ok. Ya es del Estado. Entonces el DIF obviamente tiene totalmente la obligación de proteger a los menores, ¿sí? Pero habría que ver hasta dónde queda la oficina del DIF. A lo mejor nada más tenemos 2 o 3 en el estado de Guerrero, una en Acapulco, una en Chilpancingo y otra en Altamirano, ¿no? Y se acabó. Y entonces la lejanía hace imposible en muchas ocasiones tratar de llegar con la denuncia al MP. Yo creo que lo más cercano sería el Ministerio Público y poner los hechos de su conocimiento y él que actúa en representación de los menores. Se tendría que seguir, si cualquier ciudadano puede hacer una denuncia de este tipo, doctor, o tiene que ser alguien en específico. Tratándose, depende de cómo lo maneje, porque si lo maneja como violencia infantil, ¿sí? Entonces tendría que ser algún familiar. Pero si se maneja ya como vulneración a derechos humanos y vulneración al orden público, entonces cualquier persona. Por lo que estamos mirando. Así es. Por lo que estamos mirando. Es que yo le digo porque es complicado. Se van ganando enemigos gratuitos y muchas veces incluso aquí en la ciudad o del vecino no queremos denunciar que maltrata a su niño por no tener un problema. Y hasta donde también nos convierte en casi cómplices de una situación difícil como esta. Pero hablaba sobre estos niños porque es un caso que pareciera aislado, pareciera que acaba de salir, pero como bien nos refería, hasta donde también hay otros pueblos haciendo la misma situación. Pudiera ser algo como eso, sobre todo en lugares donde el crimen organizado está permeando y está amenazando a toda la población. Sí, vamos, ya ese es el efecto, ya sí. Es lo que está reventando. O sea, esto empezó desde hace años, que no se controló, que se salió de control, ¿sí? En el estado de Guerrero yo tengo bien marcado, desde el anterior sistema de gobierno, ¿sí? Es cuando se reventó todo, ¿sí? Todo esto de la conflictiva social, ¿sí? Por la lucha del poder de las tierras, porque las necesitan los que se dedican a sembrar marihuana, los que se dedican a sembrar amapola y a procesarla también para pues traficar con ella, ¿no? ¿Sí? Es un tema creo que muy fuerte y pareciera que no le dieron la importancia de vida. Lo dejaron crecer, creo que los primeros brotes de todo esto fue Oaxaca con aquellos problemas que tuvo el gobierno foxista, sí, con Felipe Calderón se combatió, se hizo un enfrentamiento con el crimen organizado, pero que nada más como que le hizo cosquillas, más lo alborotó, sí, y con Peña Nieto se propaga
con el sistema anterior. Y ahora, pues, ¿cuál prevención? O sea, ya reventaron todas las consecuencias, ¿sí? Y esto es todavía más complicado. Entonces, ahorita esta situación con los niños es responsabilidad totalmente del Estado. Algo tienen que hacer de manera inmediata, doctor. Sí, yo creo que destinar mayores recursos es lo primero y poner oficinas del DIF más cercanas a estas serranías, a estos pueblos que viven en lugares recónditos para poder hacerse cargo de estos menores. Sí, Sí, y todavía yo creo que va a dar tema para mucho rato esta situación de los niños sobre todo, porque instancias internacionales van a empezar a hablar y van a empezar a querer meter mano y veremos en qué termina. Y ya habrá oportunidad de ir viendo cómo camina este tema. claro, sí, desde luego, porque los niños, y todos lo sabemos, son el futuro de un país. Y entonces, ¿qué futuro se les está enseñando? Como dices tú, la clase alta, la media alta, pues quizá tiene posibilidades, ¿no? De, de ir a un tribunal, de ir a un ministerio público, de De acudir, llevarlo al sí, psicólogo, de de ir terapia, al de otras cosas, psiquiatra, sí. ¿no? Pero los que están más abajo no tienen esas posibilidades, no tienen esas oportunidades. Algunos cuantos contados que sobresalen y ahí se alejan del, este, del lugar donde está, ¿no? Me recuerda un libro de Jorge Bucay que dice, un día a un pueblo llegó la inteligencia para sacarlo de la ignorancia y todos se negaron a salir de ahí porque ya estaban acostumbrados a ello. Oye, pero es que vas a conocer nuevas cosas. Pues no, sí. Una sola persona se animó a salir de la ignorancia, de todo un pueblo. ¿Sí? Entonces, esa persona obviamente pues se fue a la civilización, se volvió diferente y después regresó y dijo, oye, hay que salir de aquí, no hay que estancarnos aquí. O sea, pero ahí ves cómo o sea, hasta la ignorancia se acostumbra al ser humano, ¿sí? Y no me muevo porque hay mucha gente que tiene miedo salir más allá de su pueblo. Aquí, bien que mal, pues medio como, ¿sí? ¿Y qué tal si allá ni como? Entonces, hay ese problema de temerosidad, de falta de ambición, de falta de progresar, de falta de que la misma población va inculcando, ¿sí? Los mismos padres. Oye, si tu abuelo fue campesino y vivíamos muy bien y tenemos ganado, tu padre igual, tú también, sí, pero es que yo no quiero ser campesino, yo quiero ser otra cosa. Y ese es que se larga y a golpes y trancazos sale adelante, ¿no? Pero la gravedad de inocular esos pensamientos en los niños y creer que la violencia, y tengo que prepararme incluso para morir, para defender a los míos, teniendo 7 años, 8 años. Y olvídate, de eso es lo que vemos en los medios de comunicación. Ajá. ¿Cuánta viencia hay en los hogares de esos pueblos? Así es. Sí, porque ya todavía el papá los trata a golpes, tiene el fuerte para pegarles, llegaste tarde, no quieres comer, no quieres trabajar, sí, o sea, los castigos son golpes en las provincias, No son no palabras. son palabras, sí. Porque tampoco tienen acceso a psicología, no hay un departamento de psicología, eso es lo que más falta, sí, en todas las serranías y en todos los pueblos de esta naturaleza. Por eso le digo, es un problema muy, muy grave que de alguna forma quedó más que evidenciado y ojalá el gobierno voltee los ojos y veamos que haga algo por la situación, no nada más de estos niños, sino de muchos más que están sufriendo o pasando situaciones similares. Claro, destinar más recursos para armar oficinas o lugares a donde puedan acudir a estas personas y empezar a abrirles los ojos, empezar a la educación abre los ojos para muchos, ¿sí? Con que llegara hasta allá y que realmente fueran los maestros no una vez o 2 veces por quincena, ¿sí? Con eso bastaría para que se tome cierta conciencia por los menores y empiecen, cuando menos que asista. Ya su presencia es bastante porque va a guiar a muchos que se le acerquen y le pregunten, ¿qué hago aquí, qué hago allá? ¿No? Pero el problema es que ni asisten. ¿Sí?
que también se arguye que los recursos que pagan pues, son muy pocos. Y entonces, ¿quién se va a aventar a ir a la sierra a dar clases? Donde está el crimen organizado, que Pues también sí. no me debe dejar dar clases. Son problemas mayúsculos, Sí. muy complejos, le digo Complejos yo. totalmente. Muy complejos. Esta parte, dejando el tema de los niños, que me pareció interesante, aprovechando que está usted y que es de Guerrero y de esta situación complicada, difícil que sucede, hablando de violencia infantil ya acá en la ciudad, en provincia y demás, pero donde se puede ir uno, dicen que somos muy metiches y demás, pero más que ser metiches, sí nos preocupa un vecino, un sobrino, un conocido, un niño de la calle, ¿a dónde tendría yo que acudir si quiero hacer una denuncia? Con el Ministerio Público. Directamente. Cuando se advierten, sí, Ajá. que un niño o niños son golpeados. Sí. Pero ¿qué tengo que decirle si me va a preguntar y no soy familiar? No, lo que pasa es que ahí la situación es llevar, que advierta al menor que está siendo golpeado, que lleva moretones. Si tú vas, te digo, es que hay una diferencia entre denuncia y querella. Ok. ¿Sí? Si tú vas y denuncias, no te van a creer, ¿sí? O sea, hay que agarrar, como quien dice, el objeto, ¿sí? Aquí sería el sujeto, Ajá. al menor, y llevarlo, ¿sí? O diferente, oye, acompáñame, mira, aquí se ejerce violencia, ¿no? La advierte el Ministerio Público si puede intervenir en estos casos, ¿sí? Porque no se puede hacer denuncia, todo tiene que ser a través de querella en materia familiar, o sea, y la querella la hace quien está siendo afectado o quien represente los derechos del afectado, Okay. ¿sí? Que sí sería un familiar, Ajá. ¿sí? Entonces hay diferencia, ¿sí? O, Entre denunciar y Ajá. querellarse. El yo atraer que vengan por parte del DIF o de una institución a que sean partícipes o que sean que vean la situación que están sufriendo de violencia, ¿eso ayuda para hacer una denuncia posterior o presentar una querella? Claro, desde luego que ayuda. Yo podría decir, oye, si me pide un favor la vecina o el vecino, lleva a mi niño al médico. Lo llevo y advertimos que está golpeado de todo el cuerpo, nada más que en la cara no lo golpean y se ve. Y entonces el médico tiene la obligación de darle vista, de hablar con el Ministerio Público y decir, oye, aquí estoy advirtiendo casos de violencia, necesito tu intervención. Y retienen al menor. Lo retienen para que efecto, saber que lleguen los papás y quién es el generador de violencia, ¿sí? Para que a ese se le quite los derechos primero de guarda y custodia, y que estén bajo el otro. Y si los dos son generadores de violencia, entonces nombra un tutor y se manda a una casa del DIF. Cuando sucede mucho que dejan a los niños encerrados porque la mamá tiene que trabajar o tienen que trabajar ambos y niños se quedan encerrados muy pequeños, ¿qué se hace en un caso como este? Ese es un trauma Sí. que nunca se lo quitan los niños, jamás se lo van a quitar, el hecho de que los dejen encerrados. Tengo experiencia con personas que ya son adultas, que son de esos niños que los dejaban encerrados. O amarrados, incluso. Y jamás se lo van a quitar. Es un trauma bastante fuerte para los menores. Pero ¿qué se puede hacer? Aquí se necesita la intervención de algún familiar. Siempre hay alguien que está enterado de qué es lo que sucede internamente con su familia, pero a veces por temor, por no echarme rivales, por llevarme bien siempre con mi hermana, con mi hermano, pues no lo digo, ¿sí? Necesariamente tendría que ser ahí algún familiar. Entonces, ¿cuáles serían las medidas más eficaces que pudiéramos nosotros pedir? Si yo voy y denuncio, si yo voy a alguna querella, el resguardo del menor. El resguardo. Y tengo que darle seguimiento, o ya ahí se me denuncia y ya está ahí quedó, o qué el tengo Ministerio que hacer. Público va a llamar a los familiares. Si hay algún acto para que él se encargue, a él lo tomará para que se encargue de llevar el procedimiento ante un juzgado familiar, ¿sí? Si no lo hay, tendría que pedir al juez familiar que le nombre un tutor. La y cultura de la denuncia. El tutor va a representar al menor. Aquí tenemos que arriesgarnos, ser así un poco mucho valientes, ¿no? La cultura de la denuncia y hasta donde tope, a veces porque a veces los padres de familia se enojan y repercuten ahí o empiezan a tratar de tomar represalias. Y por eso no se interviene, o sea, exacto. Al rato van a venir y van a balacear mi casa, al rato mis llantas van a estar ponchadas, me van a robar el carro porque sabe mi vecino dónde vive,
por eso nadie interviene. Bueno, pues es que son su problema, son sus hijos, y a él no le duelen, a mí menos, ¿no? Existe esta frase, Exacto. ¿no? Entonces, es grave, ¿no? La situación para los menores que tienen padres tóxicos, sobre todo. Nos decía de las pruebas que se pueden aportar en un procedimiento como este, que vean o que un médico lo revise y se dé cuenta. Bueno, independientemente de las certificaciones médicas, también están las testimoniales y las pruebas que ya son más eficaces son las pruebas psicológicas, ¿sí? Llegar al grado incluso de proponer alguna prueba psiquiátrica dependiendo del grado de las lesiones, si hubo violencia física, y del grado con el que salen los menores. Si ellos dicen, bueno, pues es que ahí se va a reflejar todo, con el estudio psicológico de los menores, prueba pericial en psicología, ¿sí? Entonces, las pruebas psiquiátricas pues van un poquito más allá, es donde ya requiere la persona atención no nada más profesional, sino aparte necesita tomar medicamentos, ¿sí? Pero para llegar a esto, para llegar a que se solicite una prueba pericial, ya tiene que haber un juicio de por medio. Ya tiene que haber un juicio de por medio, exactamente, lo tiene que hacer el tutor ya nombrado. Por aquí, de repente yo he escuchado entre pleitos, entre familiares y demás, que dicen, no, es que lo llevé al psicólogo para presentar una prueba. ¿Algo como eso es válido? Que primero lo lleven a un psicólogo y después lo presenten como una prueba de que están ejerciendo violencia. No necesariamente, porque el tribunal tiene la obligación de nombrar un perito del sistema, digamos, de un perito psicólogo que trabaje en la función pública, ¿sí? Y bueno, lo de el psicólogo particular valdrá como un simple antecedente para iniciar, pero no es contundente. El contundente va a ser el dictamen del psicólogo que nombró el Estado, que es por conducto del juez. Que muchas veces sucede que entre partes, cuando se están peleando, sobre todo hablando de custodias y demás, dicen, no, pues es que él tiene para pagar psicólogo, pero a mí no me alcanza porque tengo que mantener a mis hijos. Si yo necesito una prueba pericial, ya estamos en juicio, estamos en pleito, la solicito, la puedo solicitar yo al Estado en este caso. Así es. Sí. Okay. No hay mayor problema, y menos tratándose de menores, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles serían algunos más que se nos puedan pasar de situaciones, de la situación jurídica, los efectos que pudieran acontecer en contra de quien ejerza violencia infantil con un menor, independientemente de que sea... Bueno, primero, algo relajado, quitar la guarda y custodia, o sea, ya no los tienes sería tú. Segundo, la pérdida de la patria potestad. Tercero, tipificar algún delito, ¿sí? Que normalmente se da por las lesiones, ¿sí? Habría que ver qué tipos de lesiones hay, desde leves hasta lesiones que ponen en peligro a la vida de la persona, ¿sí? Entonces, hasta la tipificación de un delito. El descuido, sí, como en el caso de los niños de Guerrero o como el caso del niño de Torreón, cuando el tutor permite, o por descuido, o cómo se le llama, cuando alguien está ejerciendo la violencia y el tutor finge o hace caso omiso o no es responsable del menor en este caso. Es corresponsable por la permisibilidad, está incurriendo en un delito. ¿Solamente por ser menor de edad, doctor? No, estoy hablando del que ejerce, ajá, del tutor, ¿sí? Porque el menor de edad se tendría que esperar hasta que cumpla la edad adecuada. Nada más va a haber medidas preventivas, ¿sí? Entonces, eso es lo que muchos alegan, es que la mayoría de edad debería adquirirse a los 16 años. A los 16 años la persona ya tiene plena conciencia de lo que está haciendo. ¿Para qué? Para que ya sea sujeto de un proceso penal, sujeto de un delito. Vamos a investigar un poquito más sobre el caso de Torreón, que creo que también sienta un precedente jurídico muy interesante, ¿no? Ahora con el abuelo que decían que iba a estar en cárcel y demás, hasta dónde llega y hasta dónde se pudiera jurídicamente procesar a alguien cuando suceda algún hecho como este. Pero será ya cuestión de otro programa. Claro, siempre quien es responsable pues es el que son los padres, o quien ejerza la tutela, o quien ejerza la patria potestad. Pero yo voy más allá. Yo creo que
las medidas preventivas de las que hablaban en la otra sesión son muy trascendentes para evitar este tipo de tragedias y este tipo de violaciones. Ahí hay violaciones, no nada más violencia infantil, sino violación a derechos humanos, hay otras cuestiones ahí que se van a manejar. Yo creo que el Ministerio Público ya tiene su planteamiento bien definido, qué es lo que va a hacer, y vamos a esperar qué sucede. Pues doctor, de verdad muchas gracias, porque sabemos que es muy ocupado, pero era muy interesante conocer su opinión al respecto de lo que está sucediendo. Muchas gracias. Porque vaya que la violencia infantil se está desatando terriblemente en nuestro país y creo que todavía hay mucha tela donde cortar. Pues hay que tener mucho cuidado porque ese es el futuro de nuestro país. Así es. O sea, los infantes. Los infantes. Muchas gracias, doctor. Pues queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Un lunes más de catedráticos INADEC, de manteles largos, porque les digo, está el doctor Anatolio González Emindio con nosotros. Gracias a quienes estuvieron conectados por aquí con nosotros. Tonatiuh Abogados, siempre es grato escuchar al excelente sensei Anatolio. Gran alba, bendita gloria a todos. Gracias. Héctor Antonio Becerra Refice, el maestro Héctor Antonio de Justicia para Todos, gracias. Pedro Ayala Hernández, Mario Ortiz. Un saludo a mi amigo Mario. Pues ahí está presente. Bueno, saludos a todos. Edgar Durán Hernández, nuestro fan número 1 en Estados Unidos, como todos los días conectado, gracias. Jesús Montaño también está presente y Carlos A. Pascual Cruz también está viendo. Gracias. Pues esperamos sus aportes, queridos amigos, porque de eso se trata, de retroalimentarnos. La violencia infantil en nuestro país, ¿quién no hemos sido? A veces nos ha tocado ver, a veces somos partícipes de ella, aunque no queramos, lamentablemente. Gracias, doctor. Gracias, queridos amigos. Nos vemos mañana, como siempre. Mañana tenemos martes de Salud y Justicia. Soy Delia Linares Alvarado, a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de nuestro rector, el doctor Anatolio González Emindio, y de quienes hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Hasta mañana.